Por favor, me confirman si están viendo la pantalla y de nuevo el sonido, por favor. Sí, profe, sí, 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 escucho. señor. Ok, bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra web. Bueno, la idea de hoy es estudiar el ejercicio número 5 de la tarea 1. Eh, bueno, me voy a ver obligado aquí a tener que... Bien, el ejercicio 5 tiene, lo que pide es lo siguiente, se da una función de dos variables, f de x, y se pide allá el gradiente el gradiente de la función en el punto dado, la ecuación del plano tangente en el punto dado y la gráfica en GeoGebra o la visualización gráfica de la superficie, el plano tangente en el punto dado y el vector gradiente, ¿sí? Eso es lo que pide el ejercicio 5 de la tarea. Sino que es que, bueno, por desgracia, de nuevo les digo, tengo que abrir nuevamente la guía porque tuve que cambiar de computador y todo lo que tenía abierto se me cerró y bueno, en fin. Sí. Voy a entrar nuevamente para que veamos la guía. Dice así, considere las funciones correspondientes a los literales seleccionados. A continuación, resuelva los siguientes problemas. Primero, calcule el vector gradiente de z igual a f de x y en el punto especificado. Estas funciones son campos escalares de dos variables y ustedes saben que se pueden representar en GeoGebra en el espacio tridimensional, ¿sí? Y adicional a la superficie o a la función se da un punto, ¿sí? Cada uno debe trabajar la función que se especifica con el punto dado, ¿no? ¿Sí? Entonces la primera parte es calcular el vector gradiente en este punto. Después se pide la ecuación del plano tangente de la superficie en el punto dado. Y tercero, como una gráfica de la superficie, el plano tangente y el vector gradiente en GeoGebra, con el fin de visualizar la relación entre ellos en el punto determinado. ¿Sí? Pero sí estaba bien entonces en lo que exactamente lo que se pide. Vamos a ver acá. Entonces, ya sabemos pues cuáles son los objetivos de la presentación de hoy. Vamos a iniciar con el vector gradiente. Lo primero es la definición. El gradiente de una función f de x y se denota como, de esta forma como nabla de f de x y. Este símbolo nabla es como una especie de triangulito, eh, sí, un triangulito, que es la forma de denotar el gradiente y se define como el vector formado por las derivadas parciales. Es decir, gradiente de f de x y es un vector cuyas componentes son la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y. ¿Sí? Esto es para una función de dos variables. Si fuera una función de tres variables, pues se haría otra componente más. ¿Ya? Pero pues vamos a estudiar únicamente las funciones de dos variables. ¿Listo? Bueno, este vector que vive en R2 representa la tasa de cambio instantánea de f en cada dirección. ¿Sí? Vamos para acá a mirar cómo se calcula.
Ya en el ejercicio 4, ustedes trabajaron la regla de la cadena para calcular derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo, si tengo el campo escalar f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado, calculamos las derivadas parciales de f de x es 2x, ¿sí? Lo que se hace es que se deja la y como una constante y varía a x, entonces la derivada respecto a x de x cuadrado es 2x, la derivada de y cuadrado respecto a x es 0. Por eso, la deriva parcial de f respecto a x es 2x. De igual manera, para derivar parcialmente respecto a y, lo que hacemos es que dejamos la variable x constante y derivamos respecto a y. Entonces, la derivada de x cuadrado, que es constante, es 0, y la derivada de y cuadrado es 2y. ¿Listo? De esta manera, entonces, el gradiente de f de xy es 2x, 2y, ¿cierto? Pero lo que hacemos a continuación es que reemplazamos en el punto dado. Si el punto es 1,2, por decir algo, entonces reemplazamos x igual a 1 acá, la primera componente, y 2 en y acá, sería 2 por 2, y por lo tanto el vector gradiente es 2,4. ¿Sí? Vale la pena hacer otro ejemplo como para ilustrar un poco mejor. Supongamos que tenemos este campo escalar f de xy igual a 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 5x más logaritmo natural de y, por decir algo. Entonces, ¿quién será la derivada parcial de f respecto a x? En este caso, lo que hacemos es que dejamos la variable y como constante y derivamos acá, ¿no? Entonces, derivamos esta expresión respecto a x, ¿y cómo quedaría? Quedaría 4x. entonces 4x más, esto es constante porque no depende de x, entonces sería 0 menos, derivada de 5x es 5, y derivada del logaritmo de y es 0. Por lo tanto, sería 4x menos 5. De igual manera, de f de y sería derivada respecto a y de 2x cuadrado sería 0, más derivada de 3y cuadrado sería 6y, derivada de 5x respecto a y sería 0, y derivada de logaritmo natural de y respecto a y será 1 sobre y. Por lo tanto, tenemos que es 6y más 1 sobre y. Eso quiere decir que el gradiente de f en xy es el vector de las derivadas parciales, ¿no? De f de x, de f de y, ¿sí? Igual a 4x menos 5 en la primera componente y en la segunda componente 6y más 1 sobre y, ¿no? Bueno, en este ejemplo hemos visto que la primera componente depende de x y la segunda componente depende de y, pero eso no tiene por qué ser así siempre, ¿no? Es posible que yo pueda tener una dependencia de x y de y en ambas coordenadas, ¿no? Eso no es simplemente algo casual de este ejemplo, pero ahora, si me dan un punto dado, por decir algo, el punto 1,2, por decir algo, entonces lo que hacemos es reemplazar gradiente de f en 1,2, reemplazamos acá, sería 4 por 1 menos 5, 6 por 2 más 1 medio. Lo que me da entonces 4 por 1, 4, menos 5 da menos 1, 6 por 2, 12 más 1 medio será, bueno, aquí 12 más 1 medio será 24, 25 medios, ¿no? 12 por 2 más 1 sobre 2, 25 medios. ¿Listo? Y entonces ese es el gradiente de f en el punto dado. ¿Sí? Muy bien, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. ¿O claro?
Por bien claro, tutor. Bien, hay que hacer un comentario respecto a lo que significa el vector gradiente, pero antes de entrar a leer esta diapositiva, sí quisiera como volver un poco al caso del cálculo univariado, ¿sí? Vamos a pensar vamos a recordar un poco lo que estudiamos en cálculo univariado, ¿no? O- a ver, vamos a suponer que tenemos una función que depende de una variable, y igual a f de x, ¿cierto? Esa función va a tener una gráfica en el plano, una gráfica asociada, digamos que la función es esta, y igual a f de x, este es el eje x, este es el eje y, ¿sí? Y entonces quiero que recordemos un poco acerca del concepto de derivada, ¿sí? Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Qué es la derivada? Derivada es Buenas noches. Es el área bajo la curva. Bajo la curva. No, lo que me ayuda a representar el área bajo la curva es la integral, ¿no? ¿Sí? La integral definida es la que me permite calcular el área bajo la curva, ¿no? Para una función positiva. Pero les voy a recordar un poco acerca de la derivada. Bueno, en realidad la derivada eh, se puede entender como una especie de trinidad, ¿no? Tiene tres interpretaciones. Vamos a pensarla. La derivada es un límite. La derivada es un límite desde el punto de vista matemático. La derivada en x se puede pensar como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ustedes recordarán por allá de que la derivada en x es un límite, ¿ya? Claro, hay unas propiedades con las cuales uno puede calcular las derivadas y uno se da cuenta de que esta es la definición de derivada y que no siempre es muy práctico usar la definición de derivada para hallar la derivada, sino que usar las propiedades es más conveniente, pero estrictamente hablando, desde la perspectiva matemática, la derivada es un límite, ¿no? Y bueno, y por supuesto la derivada en un cierto punto, en un punto x sub 0, es lo mismo, no es simplemente evaluar el límite cuando h tiende a 0 de f en el x sub 0 dado más h menos f en x sub 0 sobre h para un x sub 0 dado, ¿no? Ahora, esa es una forma de entender la derivada como un límite, pero hay otra interpretación. Permítame, yo pongo esto por acá. Pongámoslo por acá. Hay otra interpretación y es por medio de la pendiente de la recta tangente. Es decir, si yo por acá tengo un punto dado, digamos un punto que tiene coordenadas x0, y0, digamos, el punto P tiene coordenadas x sub 0, y0, entonces en ese punto uno puede trazar una recta tangente a la curva. Hay una recta tangente, pongámosle T a esta recta. Y entonces esa recta tangente tiene una pendiente. De hecho, la recta tangente tiene una pendiente de la forma y igual a mx más b. Y resulta que la derivada en el punto dado representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto dado. Es decir, que desde el punto de vista geométrico, la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto dado. Sí. Bueno, pero además de eso, tenemos otra interpretación que es como la interpretación física,
que es por medio de variación instantánea. Variación instantánea o también se denomina razón de cambio. Entonces, desde la perspectiva matemática se entiende como un límite. Si lo vemos geométricamente es la pendiente de una recta tangente. Y si lo queremos ver en el contexto de la física, se puede entender como una variación instantánea. Es por eso que la derivada se suele denotar de esta manera, como df de x, ¿no? O, perdón, df de x, perdón. Déjeme lo pongo. Aquí estamos hablando de una sola variable, df de x, o también de y de x. ¿Sí? Y esto simplemente se interpreta como que, bueno, que este cociente de y de x es cuando hay un pequeño cambio en la variable y un pequeño cambio en la variable x, cómo se comporta la razón, ¿no? de y de x. ¿Sí? Eso es a lo que se denomina razón de cambio. Bueno, entonces ese es el concepto de derivada en un punto dado. Y ahora vamos a volver a el cálculo multivariado. Permítame. Habilitemos otra pestaña por acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o no? ¿Todo bien? Señor. Sí, profe, buenas noches. Sí, Tengo una adelante. inquietud frente al primer punto. Sí. Eh, Nos dan un punto tridimensional, no bidimensional. Utilizamos las coordenadas Bueno, bidimensionales normalmente. tranquilo que ya vamos a explicar eso. No digo con respecto a lo que he dicho. Digamos, hasta el momento lo que hice fue recordarles un poco acerca de la derivada de una función de una variable. Pero ahora vamos a hablar de la derivada de una función de dos variables. Estamos pensando en z. Ahora vamos a mirar eso que usted dice, de que realmente hay tres coordenadas, ¿no? Ya vamos a ver eso, ¿sí? Ahora, cuando esté explicando, le voy a responder su pregunta, ¿vale? Vamos a pensar que tenemos z igual a f de x, y, ¿cierto? Entonces, entendamos que acá ya no estamos ya tenemos dos variables, ¿no? Y ya se visualiza, la función se visualiza, el campo escalar se visualiza en el espacio, ¿sí? Y según lo que hemos estado estudiando, ese campo escalar se entiende como una superficie en el espacio R3, ¿no? Sí. Ahora, el asunto con una función de dos variables es que ya tenemos varios grados de libertad, ¿no? Ya no vamos en una dirección, sino que hay muchas direcciones, ¿no? Ya no tenemos solamente eh, dirección en X, sino que tenemos varios grados de libertad. Entonces acá, definir la derivada, o sea, definir el equivalente a derivada, eh, es un poco más complejo, ¿no? Es un poco más complejo hablar de la derivada. Y bueno, y posiblemente en este curso no se puede explotar el concepto de derivada total como tal. O sea, digamos, el equivalente a derivada en dos dimensiones sería el concepto de derivada total, ¿ya? Pero nosotros, para nuestros propósitos, no vamos a estudiar la derivada total, sino que vamos a estudiar el vector gradiente, ¿sí? Y el vector gradiente es simplemente un vector que está compuesto por las derivadas parciales, es decir, que aquí en realidad vamos a utilizar son las derivadas parciales, es decir, derivada en la dirección de en X y la derivada en la dirección de Y. ¿Por qué? Porque el concepto de derivada total es un poco más general y de pronto no es que no sea interesante, sino que en este momento no es importante para nuestros propósitos, ¿ya? Entonces, eh, bueno, queda como un sinsabor, ¿no? Porque pues no vamos a poder encontrar o tener el concepto análogo
de derivada en 2 dimensiones, pero sí tenemos el concepto de vector gradiente o que es el vector compuesto por las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, bueno, ya definimos qué es el vector gradiente. Ahora vamos a entender pues cuál es la interpretación, ¿no? Entonces el vector gradiente es un vector que apunta en la dirección en que la función aumenta de forma más rápida. ¿Sí? Entonces, si uno se desplaza en la dirección del vector gradiente, se experimenta el mayor aumento en el valor de la función, ¿no? Y la norma del vector gradiente indica que la tasa de cambio máxima de la función en ese punto, se da en ese punto, ¿no? Perdón, indica la tasa máxima de cambio de la función en el punto dado. Bueno, otra cosa que va a pasar es que ustedes saben que cuando tenemos un campo escalar y tenemos nuestra superficie en el espacio, nosotros estudiamos las curvas de nivel, que era la intersección de la superficie con unos planos horizontales, ¿sí? Entonces, cada que nosotros intersectamos esa superficie con unos planos, o lo que hacíamos simplemente en términos algebraicos era que igualábamos la función a una constante, lo que se tenían eran unas curvas en el plano, que recuerden que el ejercicio número, creo que era el 1, no, el 2, nos pedía que halláramos las curvas de nivel y que digamos, las caracterizáramos como una cónica, ¿sí? Recuerden el ejercicio 2 de la tarea. Entonces, en ese caso, esas curvas estaban en el plano, y una propiedad interesante del vector gradiente es que siempre es ortogonal a estas curvas de nivel, ¿sí? O sea, siempre se forma un ángulo de 90 grados con las curvas. Déjenme acá, yo trato de hacer un dibujo para mostrarles. A ver, voy a hacer una especie, voy a borrar esto y voy a hacer nuevamente el dibujo para que ustedes me entiendan, digamos. A ver. A ver. Digamos que este es el espacio X, Y, Z. Y tenemos por acá una superficie. Voy a pintar convenientemente la superficie como un paraboloide, ¿vale? Un paraboloide. ¿Sí? El paraboloide fue una de las superficies que estudiamos en el ejercicio 2. Este es el paraboloide. Si quiere puede pensar en justamente el que acabamos de ver ahora, z igual a f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ustedes recuerdan que cuando pedíamos las curvas de nivel, lo que hacíamos era que intersectábamos la superficie con un plano, hacíamos f de x, y igual a c, es decir, x cuadrado más y cuadrado igual a c, ¿sí? Y obviamente, bueno, y obviamente se tomaba c positivo, ¿no? Eso fue lo que miramos. Y entonces x cuadrado más y cuadrado igual a c, donde c es positivo, esto representa la ecuación de una circunferencia en el plano, ¿no? Entonces la curva de nivel que se forma, aquí la voy a pintar en azul, es esta que está acá, es una circunferencia en el plano. O sea, si yo miro por acá el plano XY, yo tengo una circunferencia centrada en el origen con un cierto radio, ¿sí? Y esa es la curva de nivel asociada a este valor C, ¿no? El plano Z igual a C. ¿Listo? Ahora, entonces, si lo que va a suceder es que si yo esta curva de nivel la proyecto en el plano XY, recuerden que acá tenemos la figura con el eje Z, o sea, un grado más de libertad, pero si yo proyecto esa circunferencia en el plano, ya me queda acá, ¿no? Lo que va a pasar es que de alguna manera el vector gradiente que está por acá, ese vector gradiente va a ser ortogonal. Bueno, el vector gradiente puede ir en esta dirección, digamos, o puede ir en la dirección digamos, puede ir hacia adentro o hacia afuera. Vamos a pintarlo aquí hacia afuera. Una de las propiedades que tiene geométricas el vector gradiente es que es ortogonal a la curva de nivel, ¿no?
Ortogonal es que si yo trazo, digamos, una tangente por acá en un punto, se forma una recta tangente a la circunferencia, se forma un ángulo de 90 grados. Esa es una propiedad geométrica interesante del vector gradiente, ¿sí? Bueno, eso como por comentar algo más del vector gradiente, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a un punto clave y es el plano tangente a la superficie, ¿sí? Entonces, definición y concepto. El plano tangente a una superficie z igual a f de x y en un punto dado x0, y0 es el mejor plano de aproximación lineal a la superficie en ese punto. De manera intuitiva, la superficie es una función bidimensional, mientras que su plano tangente es una versión linealizada que toca la superficie en un solo punto sin atravesarla localmente. El plano tangente captura la dirección de la pendiente en ambas direcciones x y y, ¿no? Y la ecuación del plano tangente es esta que está acá. Z menos f de x0, y0 es la derivada parcial de f respecto a x en el punto x0, y0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial de f respecto a y en x0, y0 por y menos y0, ¿sí? Y esta ecuación tiene la forma de una ecuación afín, una versión desplazada de un plano en 3 dimensiones. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo concreto, ¿sí? Para que se entienda más. Esta es la ecuación del plano, ¿no? Tenga presente que estos son numeritos, ¿no? Las variables son x, y y z, ¿sí? Todo lo que tenga x0, y0 va a ser un numerito dado que va a depender exclusivamente de la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la función que estamos estudiando, el paraboloide, f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Tenemos ya el vector gradiente que es 2x, 2y, ¿sí? Evaluamos el punto el punto en la función, f de 1,2, sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a 5, ¿sí? Tenemos que la derivada parcial de f evaluada en el punto 1,2 es 2 y la derivada parcial de y en 1,2 es 4, entonces reemplazamos en la ecuación. Entonces, este valor que está acá es f evaluado en 1,2, ¿cierto? Este 2 que está acá es justamente la derivada evaluada en el punto 1,2. Este x sub 0, este 1 que está acá es justamente este valor 1 de la fórmula. Aquí va x sub 0, es este primer valor 1. Este 4 es la derivada parcial de f respecto a y en el punto 1,2. Y este valor 2 que está acá es el valor y sub 0. Y esta es la ecuación del plano tangente. Ya lo demás es reacomodar o despejar la variable z en función de x y esta es la ecuación del plano tangente, ¿no? Voy a hacerlo nuevamente, pero aquí en la pizarra para que se entienda más, ¿no? Para que lo entendamos mejor, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Tenemos la función f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, digamos que el vector gradiente va a tener dos variables, ¿no? Pero digamos que cuando me dan un punto, el punto es 1,2,5, digamos, lo que sucede es que este número 5 que está acá, por ejemplo, este 5 es el z, ¿no? A ver, este es x sub 0, este es y sub 0 y este es z sub 0, ¿cierto? Entonces, resulta que z sub 0 se calcula como f evaluado en x sub 0, y sub 0, ¿sí? En este caso será 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo que me da 1 más 4 igual a 5. Es decir, que la tercera componente del punto es justamente evaluar la función en estos valores. En la guía lo que pasa es eso, ¿no? Por ejemplo, acá, digamos la tercera componente, por ejemplo, en este simplemente es evaluar la función o sea, al evaluar esta función, al yo reemplazar x en 2 y y en menos 1, me va a dar este valor que está acá. Es para poder visualizar el punto en el espacio, digámoslo así. ¿Ya? ¿Sí está claro? Ahora que me estaban preguntando de dónde salía, digamos, la tercera componente.
sea, palabras más, palabras menos, usted puede omitir esa tercera componente porque pues no la necesita para su cálculo. Bueno, digamos, para el vector gradiente, ¿no? No la necesita, pero para el plano tangente sí. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿la ecuación cuál es? La ecuación es z menos z sub 0 igual a la derivada parcial de f respecto a x evaluada en x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial de f respecto a y en x sub 0, y sub 0 por y menos y sub 0. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es primero hallamos la derivada parcial. Bueno, ya tenemos el vector gradiente de f es de f de x y de f de y, ¿cierto? Que ya sabemos que es 2x, 2y. ¿Sí? Entonces, de f de x evaluado en el punto 1,2, ¿quién es? Será 2 por 1, perdón, es 2 por 1 simplemente, ¿no? 2 por 1. 2 por 1 igual 2. ¿Listo? De igual manera, de f de y evaluada en 1,2 es ¿quién es? 2 por 2, ¿sí? Porque se reemplaza en y, lo que me da como resultado 4. ¿Listo? Y z sub 0 es simplemente f evaluada en x sub 0, y sub 0. Esto es simplemente lo que dijimos ahora, que era 5. 5. ¿Ya? Eso es. De esta manera la ecuación, ¿cómo queda? La ecuación queda de la forma z igual, z menos 5 igual a esta derivada en el punto, que es justamente esto, que está acá, 2 por x menos el punto x sub 0, que es este, véalo, acá está, 1, más 4, que es este que está acá, por y menos y sub 0, que es este que está acá, que es 2. ¿Listo? Y esta, así es como se obtiene la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Y claro, ya lo demás es despejar, pero así se puede dejar planteado la ecuación del plano tangente. Si usted quiere, puede despejar de esta ecuación a z, pasa el 5 a sumar, bueno, hace un poquito de álgebra y simplifica un poco la ecuación, pero de igual manera está la ecuación del plano tangente en el punto dado. ¿Sí? Si quieren, podemos verificar que es justamente lo que está acá. Z menos 5 por x menos 1 más 4 por y menos 2. ¿Listo? Muy bien. Acá tenemos la superficie, el punto, el plano, que pasa por el plano tangente al punto, y el vector gradiente, que es este. Está acá. ¿Sí? A ver, vuelvo acá. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Con gusto. Lo que quieran preguntar. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Disculpe, yo tengo una pregunta. Digamos, un poquito más apegado a los ejercicios para el vector gradiente. Es que estoy como un poquito perdido porque son tres términos. A ver, ¿cuál es el ejercicio que te corresponde? Yo soy permítame, yo soy el A. Ajá. Y pues aquí tenemos f de x, bueno, menos 2x al cuadrado más x más 3y al cuadrado. ¿Qué tendría que hacer O más o sea, menos? la primera parte del ejercicio es hallar las derivadas parciales, ¿no? Es por eso Ujú. que el ejercicio 4 es fundamental, porque este ejercicio 4 no solamente nos enseña a hallar las derivadas parciales, sino a hallar las derivadas parciales cuando tengo una dependencia de las dos variables de otra variable adicional, ¿no? Mejor dicho, para usted poder hacer el ejercicio 5 es necesario que usted haya trabajado bien el ejercicio 4 para que aprenda a hallar las derivadas parciales. Entonces, en este caso lo que tienes que hacer es Mm, hallar las derivadas parciales
digamos, respecto a X y respecto a Y de esta función que te dan, ¿no? Mire que la función depende únicamente de dos variables. En todos los ejercicios solamente depende de X y de Y. Usted deriva respecto a X, deriva respecto a Y ese vector es el vector gradiente. Ah, bueno, y reemplaza X por 2 y reemplaza Y por menos 1 y ya está, ¿no? Este menos 3, como les digo, la tercera componente va a ser útil es para hallar la ecuación del plano tangente. Pero para hallar las derivadas en el punto, solamente estos dos que están acá. ¿Sí? O sea, es necesario que ustedes recuerden todo lo que se aprendió en cálculo diferencial de la regla de la cadena para hallar las derivadas para poder para hallar correctamente las derivadas parciales. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo ahora vamos a ver un ejemplo más complicadito para que lo entendamos mejor, pero no sé, quiero saber si hay más preguntas. Con gusto, podemos contestar. Profe, ¿nos puede explicar cómo graficar? Ah, ok, falta la gráfica, ¿no? Falta la gráfica. Sí. Falta la gráfica. Bueno. Bueno, a ver, les comento. Antes que nada, pues ustedes ya saben que a estas alturas tenemos la posibilidad de usar los applets de GeoGebra, ¿no? Entonces, por ejemplo, permítanme, yo lo busco acá. Ya si no lo deje volver a ingresar a uno. Bueno, no, pues que me En un momento que vamos a mirarlo acá. Hay un enlace, por ejemplo, bueno, aquí vamos a ver el ejemplo. Bueno, hay un applet ya, por ejemplo, vamos a ver, digamos, por ejemplo, acá tenemos esta función, y tenemos el punto 1,2, ese fue el que miramos, ¿no? ¿Cierto? Pero acá el dibujo no nos ayuda mucho, pero digamos, bueno. Este applet me dibuja la superficie, me dibuja el plano tangente y me dibuja el vector gradiente. Bueno, realmente aquí hay un abuso, digámoslo así, porque el vector gradiente, bueno, ahora lo voy a explicar con más detalle, ¿no? Pero por ejemplo, por el momento, digamos, este punto que está acá es el punto que me están dando, ¿no? Esta es el paraboloide, que es la superficie. El punto 1,2 es este, ¿no? 1,2. En realidad el punto 1,2 vive en el plano XY, pero digamos sería 1,2,5 es el punto que está acá, el punto E1, ¿no? Véalo, acá está E1, es 1,2,5 es el punto que está acá. Y el vector gradiente vive en el plano, ¿cierto? Pero hay una forma de entender el vector gradiente. Acá lo están pintando así, pero en realidad es un abuso. Este no es el vector gradiente estrictamente hablando, sino que es el vector normal al plano que se obtiene mediante el vector gradiente, ¿no? Realmente el vector gradiente vive en el plano XY porque el vector gradiente tiene solamente dos coordenadas, la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y, ¿no? Solamente que acá, en este código que me dan acá, acá se puede ver, se tiene que el vector gradiente es como la derivada parcial de en X, la derivada parcial en Y y la componente menos 1. Ahora les digo de dónde proviene. Entonces usted podría optar por usar este applet y ya va a tener su dibujo correctamente, ¿no? Pero digamos, vamos a hacerlo desde cero. Vamos a abrir GeoGebra clásico. ¿Listo? GeoGebra clásico. Usted primero va a hacer el cálculo algebraico. Entonces, lo primero que usted va a hacer es graficar su superficie. En este caso vamos a graficar el paraboloide x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Esta es la superficie. Lo segundo que debes hacer es ubicar el punto que te dan. En este caso el punto P,
que estamos estudiando es 1,2,5, ¿no? Listo. Como ustedes pueden ver, acá tenemos la superficie y el punto dado, ¿no? Lo tercero que se hace es hallar la ecuación del plano, ¿no? El plano ya lo hallamos, por acá está, ese plano lo hallamos, es este que está acá. Permítanme, yo veo si lo puedo copiar aquí. A ver, déjenme miro. Bueno. Z menos 5 igual a 2 por X menos 1 más 4 por Y menos 2. Usted lo halla algebraicamente, como aprendimos, y luego lo grafica, ¿no? Aquí tenemos el plano tangente. ¿Listo? Tienes el puntico y el plano tangente, ¿listo? Ahora, usted halló un vector gradiente. ¿Cuánto nos dio el vector gradiente? ¿Recuerdan? Acá lo hicimos. Nos dio, lo hicimos al inicio. 2,4, ¿sí? 2,4. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A ver, hay que tener en cuenta una cosa acá, ¿no? El vector gradiente en 1,2 es 2,4, tiene dos componentes, pero yo en este dibujo tengo tres componentes. Por lo tanto, ese punto se va a visualizar en el plano XY, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongámosle acá el punto T, bueno, pongamos el punto G, para G de gradiente va a ser 2,4, ¿no? ¿Sí? Entonces, GeoGebra entiende perfectamente que ese punto G vive en el plano XY. Si usted voltea esto, se da cuenta que el gradiente vive en el punto XY, ¿sí? Y si usted quiere visualizar el vector, usted pone, digamos, punto inicial, el origen de coordenadas, que es 0,0,0, ¿cierto? Y el punto final, que es el punto G, ¿no? Es decir, para que lo vea como un segmento de recta dirigido, entonces acá ¿qué es lo que qué es lo que tiene usted en este dibujo? Tiene la superficie, que es el paraboloide, el plano tangente en el punto P y tiene el vector gradiente que lo están marcando acá, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Resulta que en algunas aplicaciones, como es en esta, por ejemplo, suelen marcar el vector gradiente, lo marcan desde acá, ¿no? Lo marcan en esta dirección. Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Bueno, pero yo me voy a adelantar un poquito, qué pena. Sí, voy a adelantarme un poquito. Déjenme, yo lo miro por acá. Bueno, resulta que mi superficie es Z igual a F de XY, ¿cierto? Entonces, tenemos el problema de que el vector gradiente de F nos está dando simplemente de F de X, coma, de F de Y, ¿no? De F de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que este tiene dos componentes, pero yo estoy en el espacio. Entonces, una cosa que se suele hacer es lo siguiente, se pasa a restar, digamos, se escribe F de XY menos Z, ¿cierto? Y se define una función auxiliar F mayúscula de XYZ igual a F de X, Y menos Z, ¿no? Y entonces el gradiente de F mayúscula será derivada parcial de F respecto a X, ¿cierto? Derivada parcial de F respecto a Y. Y la derivada de Z respecto a Z es, digamos, derivada de Z respecto a, derivada de esa función, perdón, esperen que aquí me equivoqué porque estamos hablando es de esta función, ¿no? Y aquí la derivada respecto a Z es menos 1, ¿no? O sea, si usted deriva esta ecuación respecto a Z, f de XY no depende de Z, por lo tanto la derivada es 0.
y la derivada de menos z es menos 1, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto que está acá es lo que se conoce como el vector normal al plano tangente. Vector normal al plano tangente. Entonces, algunos autores lo que hacen es que toman este como si fuese el vector que es normal al plano, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si yo pintase eso acá en el plano, déjenme, yo miro en el espacio, digamos, acá, yo tomase n como, a ver, como 2,4, menos 1, ¿cierto? Me estaría quedando así. ¿Sí? Una forma de ponerlo acá es, a ver, espera un momentico. Este vector normal 2,4 menos 1 estaría por acá, ¿no? ¿Cómo lo pongo? A ver. O sea, lo que quiero es que, bueno, habrá que pintarlo, pero lo que quiero es como unir el plano, o sea, decir que si yo uno el plano con este vector n, con este punto n que estoy marcando acá, eso es un vector que es ortogonal al plano, ¿no? Que es el que se suele pintar como el vector, el que me están pintando acá, digámoslo así. El que, el que estamos pintando en la superficie, ¿no? Pero el que aparece en muchas gráficas, digámoslo así. Voy a ponerlo, ¿cómo lo pongo? A ver. Realmente esto es algo adicional, ¿no? Aquí ya se termina el ejercicio. Aquí ya terminamos el ejercicio porque estamos colocando el vector. Tenemos la superficie, el punto, el plano tangente y el vector gradiente. ¿Sí? Lo que pasa es que el vector gradiente me permite calcular con las derivadas parciales la ecuación del plano tangente, ¿no? Pero con ese mismo vector gradiente yo puedo hallar un vector normal al plano que es un vector ortogonal al plano, o sea, que forma un ángulo de 90 grados con los vectores directores del plano, ¿no? Recuerden que un plano está generado por dos vectores, que son los vectores directores, y en ese caso esos vectores directores vienen relacionados a las derivadas parciales, y ese vector normal, que es este que estoy pintando acá, me está formando un ángulo de 90 grados con esos vectores directores de dicho plano, ¿no? Recuerden que cuando uno estudia planos en el espacio, en álgebra lineal, uno estudia la ecuación normal a un plano, ¿sí? Por eso es que es importante, digamos, ese. Entonces el asunto es que con las derivadas parciales, yo puedo crear un vector normal, que es acá. Este vector que está acá es el vector normal al plano cuyas dos primeras componentes son del vector gradiente y la tercera componente es menos 1, es el vector que es ortogonal al plano, digamos. ¿Yo cómo lo pongo? A ver. A ver, normal. A ver, plano. Punto, vector, vector. Punto, punto. Normal. Vector normal. Aquí hay una opción, ¿no? Vector normal al plano. El plano que hallamos es esta ecuación 1, ¿cierto? Bueno, menos P. Bueno, aquí lo alcanzan a ver, ¿no? Vean, bueno, es que por desgracia me lo pintó en sentido contrario, ¿no? A ver, si usted le da aquí la opción vector normal al plano, que ya usted ya tiene dado, este plano lo etiqueta GeoGebra como S1, ecuación 1, digámoslo así, es este. Resulta que, a ver, un vector en el espacio es un punto, pero uno suele unir el origen de coordenadas con ese punto por medio de una flechita, y eso es a lo que uno denomina un vector, ¿sí? Como un segmento dirigido que va desde el origen hasta el punto que usted ha elegido, ¿no?
pero un punto, o sea, un vector en el abstracto es simplemente un punto en el espacio, ¿no? Pero cuando uno une el punto de origen de coordenadas con ese punto dado, se llama segmento dirigido o vector asociado al punto dado, ¿no? Y en este caso hemos pintado el vector normal como, o sea, ese vector normal es paralelo a un vector normal al plano, ¿no? Acá lo están pintando de esta manera. Solamente que con signo negativo, ¿no? Sí. ¿Sí ven que es el mismo solamente con signo negativo? Bueno. No sé si hay alguna pregunta. Pero una pregunta, buenas noches. Sí, Pero puede dejar la imagencita, por favor. sí. No te escucho. El vector Haga. gradiente, me escucho, sí. El vector gradiente va a dar sobre el plano Z0, ¿sí o no? O sea, XY. Es correcto. Y me tiene que dar en el mismo cuadrante de donde está el punto P. No, a ver, yo trato de desenrollar el asunto. Es que aquí hay un asunto que es confuso. Si puede A presentar ver, la gráfica otra vez, la que tenía, porfa, la de GeoGebra. esta, a ver. Esta. Sí, mira que el G le dio en el mismo cuadrante del P, ¿cierto? Escondamos todo esto primero. ¿Sí? El, El pu- el G, punto, el G el es el punto vector G, gradiente. el vector gradiente, sí. El punto G 2,4 es el vector gradiente. Lo que pasa Sí. es que, bueno, primer detalle, antes de que continúes. Recuerda, un vector es un punto, pero para uno poder verlo como un segmento dirigido, tiene que darle el comando vector, origen de coordenadas y unirlo con el G para poder que te marque la flechita. Listo, continúa. Ahora sí. Sí, me tiene que dar en el mismo cuadrante del plano XY de donde está el punto P. Ah, bueno, es que eso es lo que se quisiera. Lo que se quisiera es como poder pintar un vector que sea paralelo a este, bueno, que tenga, digamos, que sea normal al plano y que tenga la dirección del vector G desde acá, ¿no? Eso es lo que se quisiera, ¿no? Digamos, bueno, a ver, para no confundirlo, estrictamente hablando, esto es lo que pide el ejercicio. Esto es lo que hay que hacer, hasta aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que un plano, hay dos formas de caracterizar un plano en el espacio. Un plano se caracteriza por 3 puntos, o sea, por 3 puntos no colineales pasa un único plano, pero también, eh, dado un plano, yo puedo tener un vector normal al plano, o sea, hay algo que llama la ecuación normal al plano. Entonces, lo que quiere decir es que con el vector gradiente yo puedo obtener ese vector normal al plano simplemente colocando en la tercera componente -1, ¿ya? Y es una forma de poder pintar el vector normal al plano. ¿Listo? ¿Sí? Eso es todo. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Es decir, ¿cuál es lo que me estás diciendo específicamente que no he entendido la duda? Ponga una vista, por ejemplo, del plano XY, desde arriba. Desde arriba, espera, yo a ver si puedo voltear esto. Sí. Exacto, exacto, cierto. Mire que el punto P está en el mismo cuadrante XY de G, ¿cierto? O sea, Ajá. proyectado allá. ¿Me tiene que dar así en esa misma dirección o me puede dar en otro? Tiene que ser ortogonal al plano, Sí, sí sabes por qué, porque, bueno, porque es que aquí, bueno, si tú lo ves, pero bueno, no sé si, o digamos, fue lo que sí, casualidad, porque es que, por ejemplo, a mí no, la curva espérate, me pero está recuerda lo dando, que dije antes, digamos, si tú lo ves desde arriba, sí. aquí se ve una circunferencia en blanco que es como una curva de nivel. Lo que sí se sabe es que el vector normal, el vector gradiente, siempre es ortogonal a la curva de nivel, ¿no? A la curva de nivel dada, ¿no? Por eso Ah, ok, pasa ok. esto, ¿no? Pero, Pero si me queda desplazado, me puede quedar en otro cuadrante, no hay problema. Lo importante es que quede sobre el XY. bueno, ahí sí sería bueno mirar otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos, a ver, bueno, miremoslo acá, por ejemplo. Por eso es bueno ver más ejemplos, ¿no? A ver. Por ejemplo, esta función, x cuadrado y más y al cubo, esta función. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hallar el vector gradiente a f en este punto, en el punto 1,1, ¿cierto? El punto en la superficie
es 1,1,2 porque la componente en z se halla reemplazando en 1 la función 1,1, reemplazando x por 1 y y por 1. 1 al cuadrado por 1 más 1 al cubo sería 1 más 1, 2. Este es el punto 1,1,2 en la superficie. Los segundos hallan las derivadas parciales, se hallan las derivadas parciales, derivada parcial respecto a x es 2xy, evaluando en 1,1 me da 2. Derivada parcial respecto a y de esto es x cuadrado más 3y cuadrado, porque pues y es constante, x cuadrado es constante, entonces derivamos respecto a y, esto es 1 por x cuadrado, y derivamos ya al cubo es 3y cuadrado. ¿Listo? Y evaluamos en el punto 1,1 y me da 4, ¿no? El gradiente de f me da 2,4. Ahora, ya con el gradiente ya teniendo el gradiente, una vez que usted conozca el gradiente y conozca el punto dado, usted ya puede hallar la ecuación del plano tangente, porque no es sino reemplazar los valores. Este 2 es el primero que usted halló, o sea, este que usted halló acá. El z sub 0, digámoslo así, que es evaluar la función en 1,1. ¿Cierto? Este 2 y este 4 simplemente provienen del vector gradiente, la primera componente y la segunda componente. Y este 1 y este 1 son de las componentes digamos, del vector, del punto dado, ¿no? La componente en X y la componente en Y. Lo demás es un despeje simplemente algebraico. Y esta es la ecuación del plano tangente, esta que está acá, lo demás es simplemente simplificación o despejar z en función de X y Y. ¿Listo? Entonces acá se resume. Se tiene la función, el punto en el cual estamos interesados, el vector gradiente y el plano tangente. Acá se está pintando la superficie que está en rojo, el plano tangente y el vector gradiente en el punto dado, ¿no? ¿Listo? Podemos hacer más ejemplos acá en GeoGebra para que entendamos un poco. Vamos a ver, por ejemplo, voy a borrar esto. Hagamos más dibujos, ¿no? Voy a ver si puedo hacer un dibujo más. Por ejemplo, a ver. Perdón. Algo le pasó a esto. Voy a bajarlo. A ver. Tenemos esa superficie, ¿listo? Esta superficie en GeoGebra. Vamos a elegir un punto de la superficie, por ejemplo, el punto P de coordenadas 1,1,0, digamos. Este punto lo he elegido al azar, ¿no? Bueno, elegí este puntico que vive acá en la superficie, ¿vale? Acá está. ¿Sí bien? Bueno, habría que hacer un poquito de álgebra para hallar el plano tangente, la ecuación del plano tangente, para poder pintarlo. Pero lo que sí puedo hallar es el vector gradiente, ¿no? El vector gradiente será entonces, a ver. Es derivada respecto a x es 2x, evaluado en 1 es 2, ¿cierto? Y derivada respecto a y es menos 2y, evaluado en 1 es menos 2. ¿Listo? Acá, bueno, casualmente el punto vive en el mismo. Y ahora unamos el origen o el vector, pongámosle acá vector. Del punto, bueno, aquí hay una opción directa que me permite, él entiende, digamos que nomás con decirle el punto, él lo une, el punto de G, digamos, ese es el vector G. ¿Sí se alcanza a ver? Falta el plano tangente, pero se alcanza a ver. Sino que es que casualmente
el vector G, mira lo que está pasando. El vector gradiente está al otro lado, ¿sí ves? No está pasando que pasa lo que, bueno, no. Falta el plano tangente, pero mira que el vector gradiente está quedando en otro lado, ¿sí ves? ¿Sí? Sí, señor, sí, señor. Y aquí habría que pintar el plano tangente que pasa por P, ¿no? Acá. Ya. Habría que hacer la cuenta, ¿no? Si quieren, hacemos esa cuenta, hagámosla en un momentico. No es difícil, ¿no? A ver. Muy fácil. El punto P es 1,1. La función es, perdón, f de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado. El gradiente de f en el punto 1,1 es 2, menos 2. La ecuación será, entonces, bueno, y f de 1,1 es z sub 0, que es 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 0, ¿no? O sea que el punto P de coordenadas 1,0, aquí lo que sucede es que este es x sub 0, este es y sub 0 y este es z sub 0. Entonces la ecuación es z menos z0 igual a derivada de f respecto a x en el punto 1,1 por x menos 1 más derivada de f respecto a y en 1,1 por y menos 1, lo que me da z menos 0 igual a 2 por x menos 1 más 2, perdón, menos, acá es menos porque la derivada respecto a y es negativa, menos 2 por y menos 1. Me queda entonces z igual a 2 por x menos 1 menos 2 por y menos 1. Esta es la ecuación del plano tangente esta. Voy a pintarla, voy a ponerla acá en GeoGebra. A ver cómo me queda. Me queda z igual a 2 por x menos 1 menos 2 por y, perdón, y menos 1, sí, así. Listo, ya me quedó el plano. Aquí se alcanza a ver el plano. ¿Sí ven el plano tangente? Aquí ya está lo que pide el ejercicio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? Que yo puedo crear un vector, llamar un vector n, que sea las componentes 2, menos 2, y en la tercera componente ponerle menos 1, digámoslo así. ¿Sí? Y ahora, plano, la opción plano, le busco plano, bueno, plano, no. Vector normal a un plano. El plano es G, es este. Este vector normal va en dirección contraria de este, ¿no? ¿Sí? Ponerle menos n es justamente el vector normal, ¿no? En otras palabras, ¿qué es esto, no? Escondamos esto, digámoslo así. Un plano está caracterizado por un vector normal, o sea, un plano se puede hallar de dos formas. Por 3 puntos no colineales o por un punto y un vector normal al plano en dicho punto, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que por medio del vector gradiente, si yo en la tercera componente coloco menos 1, puedo tener la ecuación del plano tangente. Eso es lo que les quiero decir, ¿no? ¿Sí? Esa es la clave. Y acá está. Pero lastimosamente aquí como que se intersecte, no deja ver bien, pero más o menos se visualiza, ¿no? Si usted quiere evitar eso, pues simplemente puede evitar, porque el applet de GeoGebra sí hace eso. El applet de GeoGebra el applet de GeoGebra te pinta el vector normal, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace acá, por ejemplo, directamente.
en el punto 1,1. ¿Cómo lo pinta? A ver si puedo voltear esto. Si ven que es como yo lo hice, es parecido. Solo que allá lo hice a pie. Este Apple te lo hace directamente. Mira, te pinta la superficie, te pinta el plano y te marca el vector gradiente. ¿Sí ven? Este que está acá. Ya. Y mire que el vector gradiente lo está marcando en el plano XY. Aquí hay un plano que se alcanza a ver que es el plano XY horizontal, porque él tiene dos componentes. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí tienen preguntas. Ustedes pueden usar este Apple si quieren para visualizar, no hay problema. Pueden poner acá la función y el punto y ya no tiene ningún problema, digamos. Tutor, disculpe que me interrumpa un momento. Sí. ¿Será que, cómo aparece la app de esa? ¿Puede pasar el link? Porque tengo una pequeña duda con el mío, yo que tengo el ejercicio número E y ya lo Ajá. estoy graficando en GeoGebra. Entonces, mm, me parece como algo, no sé, o sea, me parece igual como usted así, perdón, gradiente, sí, todo. Y me hace falta el punto, entonces quiero visualizar para ver si está correctamente como usted iba con sus mismos pasos, Ah, así. acá, lo miramos acá. ¿Cuál es la función? A ver, me dices y el punto. Ya va, es logaritmo natural, Ajá. función Sí. es logaritmo natural de x, entre paréntesis, x menos 2y. Y los puntos, ecuación en plano, los puntos, son los que, Dámela los. estos son de lo que debo encontrar, es 1 menos 2. Recuerda que se toman nomás los primeros dos. Este lo entiende así nomás con 2 menos 2, ¿no? Bueno, acá. ¿Sí te queda así? Sí, correcto, así. Ya el vector gradiente me queda así como mirando hacia abajo. A ver, reitero una cosa. A ver, esto no es que esté mal, pero un detalle, el vector gradiente no vive donde lo están colocando acá. El vector gradiente vive en el plano XY. Solo que a partir de Correcto, él correcto. Es yo puedo crear exacto. un vector normal al plano, que es este que están marcando acá. ¿Sí me hago entender? ¿Qué vector Ya, es? ahora, Colocando las primeras dos coordenadas del vector gradiente y la tercera coordenada -1 es el que me está marcando normal al plano acá. ¿Ya? Lastimosamente acá se ve muy pequeño, pero así es. Déjeme yo si puedo ampliar un poco el dibujo. Aquí se puede ver, se puede apreciar mejor. ¿Sí me hago entender? A ver, reitero, este que me está marcando acá, este Apple me marca que este es el vector gradiente, no es el vector gradiente estrictamente hablando. Este es el vector normal al plano que se origina a partir del vector gradiente. ¿Ya? Repito, cuyas dos primeras componentes son la del vector gradiente y la tercera componente es -1, que es lo que me hace que sea normal al plano. Si usted lo plantea de esta manera o lo hace de la otra forma, eso es correcto. Yo a mis tutor, estudiantes les ahí le envié, envié, en sí, el chat envié la gráfica de cómo parece mi GeoGebra. No sé si la puede visualizar. a ver si así, ¿la están viendo? Sí, claro, yo sí, sí. Claro, no, está bien, está muy bien. Y de hecho, esto es lo que se pide, ¿no? Ahora, esto es lo que pide, esto es lo que pide el ejercicio, ¿no? Sí, eso es, claro. Ah, Ahora, listo, tutor, es que estaba un poco confundido porque como usted colocaba esto, o sea, tal cosa, o sea, explicándonos, pero ya, entonces ya entiendo que está bien entonces. ujú. Muchas Pero gracias, vengan, tutor. acá yo les muestro una diapositiva que aclara completamente todo. Yo a mis estudiantes les envié, a los que están conmigo en los que tengo en el foro, yo les envié al foro esto. Es como una especie como de instrucciones para hacer el ejercicio. No les estoy resumiendo el ejercicio, pero les estoy dando instrucciones, ¿no? Profe, ¿Sí? compártalo por el chat, compártalo. Ah, bueno. Yo les voy a mandar las diapositivas a todos, pero si quieren yo les mando acá. Esperen, yo le tomo pantallazo, este se lo envío ya hacia todos ustedes.
para que lo tengan presente. Tutor, es porque también he tenido, disculpe que lo interrumpa, es que he tenido un poquito de problemas al verificar las demás en GeoGebra, porque casi no le entiendo. Y estaba viendo la conferencia que usted estaba haciendo, la de mi tutor, y casi no entiendo de graficarlo. O sea, yo entiendo perfectamente cómo graficar en GeoGebra, pero es que a veces como que se me complica un poquito. Pero ¿está hablando de este punto o de cuál? ¿De otros ejercicios? ¿Este? De este, ¿no? No, de los Bueno. demás ejercicios, tutor, ya he comprendido totalmente Ah, ya. bueno, no, pero hay que mirar, por ejemplo, en el ejercicio 4 no hay que graficar nada, ¿no? Hay que revisar con cuidado las grabaciones que se ha explicado, ¿no? Pero miren, por ejemplo, miren acá, ¿cuáles son los pasos para hacer el ejercicio? Primero, cálculo del vector gradiente. Usted calcula las derivadas parciales. El vector gradiente en el punto x0, y0 es esta ecuación que está acá. Donde la primera componente de la derivada parcial de f respecto a x se evalúa en el punto y la derivada parcial de f respecto a y en el punto. ¿Listo? ¿Sí? Después tenemos la ecuación del plano tangente, que es esta que está acá. Y ahora, visualización en GeoGebra. ¿Listo? Ingresar la función z igual a f de x en el módulo 3D de GeoGebra. Graficar el plano, introducir la ecuación del plano tangente obtenida en el paso anterior. Eso usted tal como lo hicimos nosotros. Ahora, graficar el vector gradiente. Hay dos posibilidades. Opción 1, graficar el vector gradiente en el plano XY, tal y como lo hice yo y como lo acaba de hacer el estudiante, ¿cierto? O la otra opción es considerar una función auxiliar f de x, y, z igual a f de x, y menos z, cuyo gradiente es este, y en la tercera componente es menos 1, que es normal al plano tangente. Usted puede hacerlo por la opción 1 o la opción 2, de las dos maneras está bien el ejercicio. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Listo? Acá hay un enlace, bueno, esto es un hipervínculo. Yo le voy a compartir estas diapositivas por el correo interno para que le puedan dar doble clic acá, control clic y puedan ingresar a la, ¿cómo se dice? Al enlace. ¿Listo? Bueno, creo que me extendí un poco, pero bueno, al menos se pudo explicar todo lo que se requiere. Bueno, de todas formas, hasta el momento queda como todavía un sinsabor y es, bueno, aprendimos allá las derivadas parciales. Pero faltaría ver como, bueno, las aplicaciones, bueno, de pronto en la tarea 2 se va a hablar un poco más acerca de eso, pero por lo pronto es entender matemáticamente y geométricamente cómo son los conceptos, ¿no? ¿Sí? Es decir, antes de uno correr, tiene que aprender primero uno aprende a gatear, luego a caminar y luego a correr, ¿no? Entonces, como que poco a poco vamos entendiendo un poco los conceptos porque no son tan simples a veces. ¿Listo? Bueno, voy a detener la grabación.